Materias de especialidad. Suboficiales de armas, Ley 30.364 y sus modificatorias al 31 de marzo del 2023, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por Torero. 1896. La Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de ejecutar la medida de protección remiten al Juzgado de Familia un informe sobre la ejecución de la medida, dentro de los respuesta, 15 días contados desde la fecha en que fue notificada. 1897. Se entiende por violencia contra las mujeres, la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, respuesta, donde quiera que ocurra. 1898. En la violencia sexual se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través del uso de la fuerza o, respuesta, intimidación. 1899. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de, respuesta, confianza. 1900. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Respuesta, enfoque de derechos humanos. 1901. Son competentes por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. Respuesta, juzgados de familia. 1902. La violencia económica o patrimonial es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la evasión del cumplimiento de sus, respuesta, obligaciones alimentarias. 1903. ¿Cuáles son las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Respuesta, prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. 1904. ¿Qué personas pueden cometer violencia contra las mujeres? Respuesta, cualquier persona. 1905. ¿Cuáles son las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Respuesta, retiro del agresor del domicilio. 1906. Vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o lugar donde estén ocurriendo los hechos, en caso de, respuesta, flagrante delito. 1907. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo en espacios amigables para las presuntas víctimas. Respuesta, principio de sencillez y oralidad. 1908. Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas, constituye el, respuesta, enfoque de integralidad. 1909. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros. Respuesta, la tortura. 1910. Son sujetos de protección de la ley, las mujeres durante todo su ciclo de vida, que comprende desde, respuesta, niña, adolescentes, joven, adulta y adulta mayor. 1911. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Respuesta, principio de razonabilidad y proporcionalidad. 1912. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de, respuesta, poder.
1913. Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla, o estereotiparla, sin importar el tipo que requiera para su recuperación, es un tipo de respuesta, violencia psicológica. 1914. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, respuesta, la prostitución forzada. 1915. Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, y, en su caso incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres, constituye el respuesta, enfoque de interseccionalidad. 1916. Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla, se refiere a respuesta, violencia psicológica. 1917. Se entiende por violencia contra las mujeres, la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, respuesta, donde quiera que ocurra. 1918. El inventario sobre sus bienes, constituye, respuesta, medidas de protección. 1919. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Respuesta, con las personas con discapacidad. 1920. Es un tipo de medidas de protección, respuesta, tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. 1921. El retiro del agresor del domicilio constituye una respuesta, medida de protección. 1922. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de respuesta, suministrar una sucinta relación de los hechos. 1923. Es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, un tipo de respuesta, violencia económica o patrimonial. 1924. ¿Cuáles son las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Respuesta, retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima. 1925. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse para la técnica de respuesta, entrevista única. 1926. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a respuesta, convivientes. 1927. Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo. Considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas, constituye el respuesta, enfoque generacional. 1928. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Respuesta, con los niños. 1929. ¿Con quién se deba tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Respuesta, con los niños. 1930. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Respuesta, enfoque generacional.
1931. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Respuesta: principio de intervención inmediata y oportuna. 1932. La violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la perturbación de la posesión, respuesta, tenencia o propiedad de sus bienes. 1933. Se entiende por violencia contra las mujeres, respuesta, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 1934. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? El Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Respuesta: principio de la debida diligencia. 1935. Son sujetos de protección de la ley, las mujeres durante todo su ciclo de vida, que comprende desde, respuesta, niña, adolescentes, joven, adulta y adulta mayor. 1936. La denuncia por actos de violencia contra las mujeres también puede interponerla. Respuesta: la Defensoría del Pueblo. 1937. En la violencia contra las mujeres se entiende la que sea perpetrada o tolerada por los agentes, respuesta, del Estado, donde quiera que ocurra. 1938. Son sujetos de protección de la ley los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, ascendientes y descendientes. 1939. Son sujetos de protección de la ley los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, madrastras. 1940. Son sujetos de protección de la ley los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a los, respuesta, cónyuges. 1941. ¿Cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Respuesta: física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. 1942. Se entiende por violencia contra las mujeres, respuesta, la que tenga lugar dentro de la familia. 1943. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su respuesta, representación. 1944. Las medidas adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener en consideración primordial el interés superior, respuesta, del niño. 1945. ¿Cuáles son las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Respuesta: inventario sobre sus bienes. 1946. Son sujetos de protección de la ley los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, los parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. 1947. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito, respuesta, público como en el privado. 1948. Con quien se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Respuesta: con las niñas. 1949. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de, respuesta, responsabilidad. 1950. Son sujetos de protección de la ley
Los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. 1951, es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación, es un tipo de respuesta, violencia psicológica. 1952, son competentes para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, los, respuesta, juzgados de familia. 1953, ¿a qué enfoque hace referencia el texto? Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo. Respuesta, enfoque de interseccionalidad. 1954. Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, es un tipo de respuesta, violencia económica o patrimonial. 1955, reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Respuesta, enfoque de integralidad. 1956, cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista, respuesta, única. 1957, la violencia contra las mujeres es cualquier acción o, respuesta, conducta. 1958, son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 1959, la violencia económica o patrimonial es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la limitación o control de sus, respuesta, ingresos. 1960, la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o, respuesta, psicológico. 1961, las disposiciones de la presente ley se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los, respuesta, integrantes del grupo familiar. 1962, la violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, respuesta, el acoso sexual. 1963, el Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponer las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio, constituye el, respuesta, principio de la debida diligencia. 1964, el que desobedece, incumple o resiste a una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el, respuesta, Código Penal. 1965, tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, en especial, cuando se encuentran en situación física como personas con, respuesta, discapacidad. 1966, es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. C. Incluye el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Es un tipo de respuesta,
violencia física. 1967 reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades, identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que le corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones, constituyen el respuesta, enfoque de derechos humanos. 1968. Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema de colaboración con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados, constituye el respuesta, principio de sencillez y oralidad. 1969. Se entiende por violencia contra las mujeres, respuesta, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica. 1970. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, ascendientes y descendientes por consanguinidad. 1971. Son competentes por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, respuesta, juzgados de familia. 1972. La denuncia por actos de violencia contra las mujeres también puede interponerla, respuesta, la Defensoría del Pueblo. 1973. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, lugar de esparcimiento u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas de habitual concurrencia, a una distancia idónea, determinada por la autoridad judicial, para garantizar su seguridad e integridad. Constituye una respuesta, medida de protección. 1974. Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, constituye el respuesta, enfoque de género. 1975. Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud, se refiere a respuesta, violencia física. 1976. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto a las cuales se haya dictado la medida de protección, constituye una respuesta, medida de protección. 1977. Con quien se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Respuesta, con los adultos mayores. 1978. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, convivientes. 1979. Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de la ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades, identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones, constituye el respuesta, enfoque de derechos humanos. 1980. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Respuesta, con los adolescentes.
1981. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de respuesta, poder. 1982. En la violencia sexual se consideran tales la exposición a material, respuesta, pornográfico. 1983. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, es convivientes. 1984. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, es cónyuges. 1985. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, padrastros. 1986. Las disposiciones de la Ley 30.364 se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, constituye el, respuesta, el ámbito de aplicación de la ley. 1987. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista, respuesta, única. 1988. En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño, constituye el, respuesta, principio del interés superior del niño. 1989. La violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la evasión del cumplimiento de sus, respuesta, obligaciones alimentarias. 1990. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a, respuesta, es convivientes. 1991. El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, constituye el, respuesta, principio de razonabilidad y proporcionalidad. 1992. Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres, constituye el, respuesta, enfoque de interseccionalidad. 1993. En caso de flagrancia delito, la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega del detenido y las demás circunstancias de la intervención, debiendo de comunicar inmediatamente los hechos a la Fiscalía, respuesta, penal para las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. 1994. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, respuesta, el secuestro. 1995. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito, respuesta, público como en el privado. 1996. Las medidas adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
Las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener en consideración primordial el interés superior, respuesta, del niño. 1997. La violencia contra las mujeres cuando tenga lugar en la comunidad sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, respuesta, el secuestro. 1998. En la violencia sexual se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de respuesta, amenazas. 1999. Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se regulan por las normas previstas en la presente Ley 30.364 y, de manera supletoria, por el, respuesta, Código Procesal Penal. 2000. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, respuesta, la trata de personas.